Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía, porque el tema de hoy es explosivo. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no en cualquier contexto, sino en un momento muy especial que sucedió en Milán. Sí, hablamos de ese viaje, de esa magia, de esa expectación desbordante, y de las emotivas palabras de Hande. Hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada gesto, cada palabra que rodeó ese encuentro que hizo vibrar a fans de todo el mundo. Para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos a mi pequeño rincón en la red. En este canal nos apasiona el mundo de las celebridades, las noticias de última hora, los chismes más jugosos, y por supuesto, todo lo relacionado con el mágico universo de las series turcas. Somos un grupo de entusiastas, analistas y soñadores que disfrutamos debatiendo, especulando y sobre todo, celebrando el talento y la belleza de nuestros actores y actrices favoritos. Y si eres fan de Love is in the Air o simplemente te fascina la química innegable entre Hande y Kerem, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis profundo con muchos detalles, con mi opinión personal, y con la pasión que caracteriza a este canal. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles la importancia de algo fundamental: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, es completamente gratis y es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los vídeos que subo cada semana. Además, activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas y estar al día con todas las novedades. No se pierdan ni un solo análisis, ni una sola noticia, ni una sola especulación. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la clave para ser parte de esta comunidad y para estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo de las series turcas y sus estrellas. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desmenuzar el plato fuerte. Todos recordamos ese viaje a Milán, ¿verdad? Fue un evento que generó un revuelo sin precedentes. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos, admirados y populares a nivel internacional, coincidieron en la capital de la moda italiana, un lugar que por sí solo ya evoca glamour, sofisticación y un cierto aire de misterio. La expectación era máxima y las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron. ¿Por qué? Bueno, las razones son múltiples y complejas, pero podemos resumirlas en algunos puntos clave. En primer lugar, hay que recordar que Hande y Kerem habían mantenido una relación muy mediática, una historia de amor que nació en el set de Love is in the Air y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su romance, su complicidad, su química traspasaban la pantalla y se convertían en un fenómeno. La noticia de su separación, aunque inevitable en algunos casos, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La esperanza de una reconciliación, de un reencuentro romántico, siempre latía, aunque fuera de forma discreta y silenciosa. En segundo lugar, tanto Hande como Kerem son dos estrellas que individualmente tienen legiones de seguidores. Cada uno de ellos cuenta con una base de fans sólida y fiel, que sigue de cerca sus proyectos, sus vidas personales y cada uno de sus movimientos. La sola posibilidad de un encuentro entre ambos, la idea de que sus caminos volvieran a cruzarse, generaba una enorme curiosidad y un sinfín de especulaciones. Las fotos y vídeos del encuentro en Milán, como era previsible, se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con imágenes de ellos juntos, conversando, compartiendo momentos en público y, según algunos testigos, también en privado. Vimos imágenes de ellos paseando por las calles de Milán, de ellos asistiendo a eventos de moda, de ellos sonriendo, de ellos intercambiando miradas que para muchos parecían repletas de significado. El público se convirtió en paparazzi improvisados, intentando captar cada instante, cada detalle que pudiera revelar algo más allá de la mera amistad. Y aunque siempre hay que ser cautos y no especular sin fundamento, la verdad es que se percibía una conexión muy fuerte entre ambos. Era evidente que existía una complicidad especial, algo que traspasaba la pantalla y que iba más allá de la simple amistad. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, transmitían una familiaridad y una cercanía que para muchos era difícil de ignorar. No se trataba solo de dos exparejas que se encontraban por casualidad, sino de algo más profundo, de una conexión que a pesar del tiempo y de las circunstancias, parecía permanecer intacta. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos, y que sigue siendo el centro de este análisis, era, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Había una reconciliación a la vista? ¿Estaban dándose una segunda oportunidad?
¿O era simplemente una amistad que perduraba a pesar de todo, una relación basada en el respeto y el cariño mutuo? Las respuestas, por supuesto, no son fáciles de obtener, y solo ellos conocen la verdad absoluta. Sin embargo, las palabras de Ande, las reflexiones que compartió durante su estancia en Milán, nos dan pistas valiosas, nos permiten analizar sus sentimientos y entender, al menos en parte, la situación. Lo más interesante y lo que realmente nos interesa analizar en este vídeo, son las palabras de Ande. Durante su estancia en Milán, en medio de toda la atención mediática, en medio de la presión de los medios y de los fans, Ande compartió algunas reflexiones muy emotivas, unas palabras que nos dan una pista sobre cómo se sentía, sobre su relación con Kerem, sobre sus sentimientos y sobre la situación en general. Sus declaraciones, aunque no fueron directas, dejaron entrever mucho más de lo que las propias palabras revelaban. En una de las entrevistas, Ande habló sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Dijo algo así como: es fundamental ser honesto contigo mismo y con la otra persona. Decir lo que sientes, comunicar tus necesidades, y estar dispuesto a escuchar a la otra persona. La comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. Estas palabras, aunque genéricas en apariencia, resonaron mucho entre sus fans, porque se interpretó como una especie de indirecta, como una reflexión sobre su relación con Kerem. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que, a pesar de las dificultades, Ande seguía valorando la honestidad y la comunicación como pilares fundamentales en cualquier relación, incluso en aquellas que habían llegado a su fin. La idea de la comunicación como base sugiere un intento de entender, de comprender y de mantener un diálogo abierto y sincero con la otra persona, incluso después de la separación. Además, Ande también habló sobre el crecimiento personal, un tema recurrente en sus discursos y en sus entrevistas. Hizo hincapié en la importancia de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. La vida es un aprendizaje constante, dijo. Cada experiencia, por más difícil que sea, nos permite crecer, madurar y convertirnos en mejores personas. Esta reflexión, que podría ser una frase hecha, cobraba un significado especial al analizar la situación que vivía. Sus palabras sugerían que Ande había aprendido a aceptar el final de su relación con Kerem, a ver la separación no como un fracaso, sino como una experiencia más que le había permitido crecer, madurar y convertirse en una persona más fuerte y resiliente. La idea de aprender de las experiencias, de extraer lecciones incluso de los momentos más dolorosos, es una muestra de madurez y de una actitud positiva ante la vida. Pero lo más emotivo, a mi parecer, fueron sus palabras sobre el cariño y el afecto que sentía por Kerem. Ande no escatimó en elogios hacia Kerem, a quien describió como una persona maravillosa, talentosa y con un gran corazón. Reconoció que a pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias y de los posibles problemas, siempre guardaría un cariño especial por él. Estas palabras fueron las que más conmovieron a sus fans y a mí mismo. A pesar de los obstáculos, de las posibles heridas, de las especulaciones y de los rumores, Ande demostró que aún existía un gran afecto entre ellos. La forma en que se refirió a Kerem, la manera en que lo elogió, transmitía un profundo respeto y un cariño genuino. Y creo que esto es algo muy valioso, algo que habla muy bien de Ande y de su forma de ser. Demuestra que es una persona que valora las relaciones, que sabe reconocer el valor de las personas que han sido importantes en su vida y que, a pesar de las adversidades, es capaz de mantener un sentimiento de afecto y de aprecio. En el vídeo que estoy analizando, podemos ver la emoción en los ojos de Ande. Su voz se quiebra ligeramente en algunos momentos, y se percibe una sinceridad palpable. No estaba interpretando, no estaba actuando. Estaba siendo ella misma, mostrando sus sentimientos sin tapujos. Estaba siendo vulnerable, exponiendo sus emociones ante el mundo, sin miedo a ser juzgada. Y eso, para mí, es algo que la hace aún más admirable. Demuestra una valentía y una autenticidad que son dignas de admirar. La forma en que Ande se expresaba, la manera en que compartía sus pensamientos y sus sentimientos, era un claro reflejo de su personalidad, una persona sensible, emotiva, pero también fuerte y decidida. Sus palabras, sus gestos, su mirada, todo transmitía una profunda sinceridad. No se escondía, no intentaba ocultar sus emociones. Se mostraba tal y como era, con sus virtudes y con sus defectos, con sus alegrías y con sus tristezas. Y esa honestidad, esa autenticidad, es lo que la convierte en una persona tan cercana y querida por sus fans. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto?
¿Qué conclusiones podemos extraer de las palabras de Hande y del encuentro en Milán? En primer lugar, creo que Hande y Kerem, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, mantienen una buena relación. Existe respeto, cariño, y una conexión que va más allá de la amistad. Es evidente que a pesar de las circunstancias, han logrado mantener una relación cordial y cercana. La forma en que se tratan, la forma en que se miran, la forma en que se expresan el uno del otro, sugiere que hay una conexión que va más allá de la simple amistad. En segundo lugar, las palabras de Hande nos revelan una mujer madura, que ha aprendido a aceptar las situaciones, a valorar las experiencias y a priorizar su propio crecimiento personal. No se lamenta, no se queja. Simplemente acepta la vida tal y como viene. Ha aprendido a sacar provecho de las experiencias, tanto positivas como negativas, y a utilizarlas como herramientas para crecer y evolucionar. En tercer lugar, creo que Hande es una persona muy valiente. Hablar de sus sentimientos abiertamente ante los medios, ante la presión de los fans, es algo que requiere de mucha valentía. Requiere de la capacidad de ser vulnerable, de exponer las emociones sin miedo a ser juzgado. Y Hande demostró tener esa valentía, esa capacidad de ser honesta y de mostrarse tal y como es. Ahora bien, es importante aclarar que no sabemos exactamente qué pasó entre Hande y Kerem en Milán. No podemos saber si hubo una reconciliación, o simplemente un encuentro amistoso. No podemos saber si están pensando en volver a estar juntos, o si simplemente han decidido mantener una amistad cercana. Lo que sí podemos afirmar es que existe un cariño especial entre ellos, y que ambos parecen estar en un buen momento de sus vidas. También es importante recordar que son personas, y que tienen derecho a su privacidad. No debemos presionar, ni especular, ni exigirles nada. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. No debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos, con vidas propias, con derecho a elegir su camino. En conclusión, el viaje de Hande y Kerem a Milán fue mucho más que un simple encuentro. Fue un momento lleno de emoción, de reflexión, y de palabras que nos permitieron conocer un poco más a estos dos grandes artistas. Las emotivas palabras de Hande nos mostraron su madurez, su valentía, y el cariño que siente por Kerem. Y creo que eso es algo muy valioso. Nos demostró que a pesar de las circunstancias, es posible mantener una relación de respeto y de cariño. Nos demostró que es posible crecer, madurar y aprender de las experiencias. Nos demostró que es posible ser honesto, ser vulnerable y mostrar tus sentimientos sin miedo. Y es que al final, lo que queda es la admiración por dos personas que a pesar de la fama, de la presión y de las expectativas, han sabido mantenerse fieles a sí mismos, a sus valores y a sus sentimientos. Dos personas que han demostrado que la vida es un camino lleno de experiencias, y que lo importante es aprender a disfrutar de cada momento, a sacar provecho de cada situación, y a rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Espero que este análisis les haya gustado. He intentado ser lo más detallado y objetivo posible, pero como siempre, mi opinión es subjetiva y basada en mi experiencia y en mi interpretación de los hechos. Si les interesa que analicemos algún otro momento de la vida de Hande o Kerem, o algún otro tema relacionado con el mundo de las series turcas, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Por dedicar su tiempo a escuchar mi análisis, por participar en esta comunidad y por hacerla crecer. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Así que déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció el vídeo, y si están de acuerdo con mis análisis. ¿Qué les pareció el encuentro en Milán? ¿Qué piensan de las palabras de Hande? ¿Creen que hay futuro para ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Entre todos podemos crear un espacio de debate, de análisis y de entretenimiento. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima aventura en el mundo de las series turcas. No se lo pierdan.